invitado muy especial que accedió. Yo ahí le mandé en Facebook, dije, bueno, aquí tengo en Facebook al maestro, déjame, hago el intento, y si me dice que sí, pues excelente, ¿no? Y afortunadamente dijo que sí, confió también en nosotros en que podemos traerlo aquí al ciclo. Y pues bueno, fíjense, Margarito Cuéllar nació en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, el 10 de junio de 1956. Es ensayista y poeta, radica en Monterrey desde 1973. Estudió periodismo y una maestría en artes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dirigió el Archivo Histórico Municipal de Santa Catarina, Nuevo León. Editó las revistas Oficio y Momento. Ha colaborado en Armas y Letras, Aquí Vamos, Deslinde, El Heraldo Cultural, El Norte, el periódico Frontera Norte, Generación, Hogaza, La Cultura en México, Nexos, Plural, Revista Mexicana de Cultura, Revista Tamaulipas y Revista de la Universidad de México, me imagino que entre otras. Ha ganado los Premios Nacional de Poesía de la UAS en 1984 por Estas Calles de Abril, Premio Pedro Garfias en 1993 por Saga del Inmigrante, Premio Nacional de Poesía Ramón Iván Suárez, convocado por el Ayuntamiento de Calquini en Campeche en 1993, Premio Nacional de Cuento en Campeche también, Premio de Poesía convocado por Radio Francia Internacional. La Universidad de Nuevo León lo distinguió con el Premio de las Artes en los rubros de Poesía y Ensayo, Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada de 2014 por Las Edades Felices. En el año 2020 fue galardonado con la edición del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por la obra poética Nadie salvó el mundo. En el año 2021 ganó el 8º Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador y ha traducido textos de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Méndez, Tiago de Mello, Cecilia Meireles y Vinicius de Moraes. Ha sido beneficiado del programa de apoyos y con inversiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, y bueno, entre muchas otras cosas más. Sus poemas han aparecido en las revistas Nexos, en 1+1, La Jornada y otras publicaciones de la Ciudad de México y del extranjero. Fue editor de la revista Ciencia de la UANL y ha colaborado en las páginas culturales de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio, Monterrey, Milenio Semanal, Siglo XXI, Gato Pardo y Detona. Sus libros más recientes son Poemas para formar un río, ese fue en el 2016, Poemas en los que nunca es de noche. En el 2019, Nadie salvó el mundo, España 2020. Y bueno, un fuerte aplauso para el maestro Margarito Cuéllar. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bien, como que pierden la costumbre de salir a la calle después de 2 años de estar ahí encerraditos. Bueno, primero una aclaración, efectivamente el acta dice, no voy a corregir el año. Sí, favorece, sí, maestro. No voy a corregir el año. El mes favorece también. Ah, bueno. No, favorece la fecha que tuviste. Ah, okay. Es que lo que pasa es que mi acta efectivamente dice junio, pero yo soy de abril, justamente del 7 de abril, entonces yo creo que tomó del acta. Digamos, esta lectura puede ser como pre-cumpleaños. Esa es la verdad, ya de los años, del año de nacimiento pues ya no tengo nada que decir. ¿Qué puedo decir esas alturas de la vida? Dijimos 66, ¿no, maestro? Bueno, un gusto, maestro, que esté por acá. Son muchos pasos que ha dado en este camino de la literatura. Me imagino que en un inicio pues sería remontarnos al Margarito Cuéllar, que agarró y se decidió por expresar lo que sentía. Quería preguntarle, en esos primeros inicios, en el primer inicio de su carrera, ¿se imaginaba que en un momento iba a lograr ahorita lo que está logrando? Porque ha sido un trabajo de muchos años, no es de 5 años, no es de 1 año, ha sido una constante.
y un crecimiento muy, muy fuerte. En los primeros años de Margarito Cuéllar, ¿qué nos puede comentar de cómo fue? Para los que lo queremos conocer un poquito más desde el principio, digamos. Gracias. Bueno, Margarito Cuéllar era un vago que había llegado del campo con su familia, el mayor de 9 hermanos. Y sí, o sea, realmente eso hacía porque me puse a recorrer la ciudad. Yo soy originario de San Luis Potosí y desde entonces pensé que para conocer una ciudad hay que caminarla. Entonces yo caminaba esa ciudad día y noche. Llegamos por aquí en los años 70 y yo sí quería ser escritor. Ya desde que vivía, hicimos una migración de San Luis Potosí a Tamaulipas, y desde que estábamos en Tamaulipas yo pensé que eso me gustaba, pero yo no sabía qué era la poesía. En mi casa no había solo libros, había instrumentos de labranza, había para trabajar en el campo, pero no había libros. O sea, mis padres habían estudiado solo hasta segundo o tercer año de primaria, es más, ahí donde vivimos no había nada más. O sea, había que emigrar forzosamente si querías lograr algo en la vida. Y entonces, claro, mis padres yo creo que tenían esa idea como de que pues tenemos un montón de hijos y ahora qué va a pasar. y así, y entonces, ¿qué hacía aquí, aparte de vagar? Pues un día se me ocurrió llevar mis poemas a algunos de los periódicos de aquí de Monterrey. Como era muy tímido, los dejé en un sobre ahí, no quería hablar con nadie, los dejé ahí. Claro, mi terror fue que se publicaron. Ese fue estoy hablando de 1974, aparecen los primeros poemas en el Porvenir y en el Norte, los que empecé a llevar ahí, y ahí empezó todo, es decir, pero de eso pues no se guarda nada, o sea, son cosas. Yo creía que eran poemas, estaba totalmente equivocado. Yo hacía como canciones, sí, poemas de amor, pero realmente sin una idea de lo que era la poesía. Y entonces ya aquí empiezo sobre todo a echarme a perder ya más con la poesía. Ya me coordiné, fundamos un taller literario, tuve que fundar un taller literario en 1977. Y a partir de ahí ya sigo siendo un vago, pero ya de pelo largo, guaraches y morral, pero ya en la Facultad de Comunicación, ya estudiando el periodismo, y justamente ahí ya es donde aparece mi primero y mi segundo libro, cuando estoy estudiando ya la carrera. Ahora, en este trayecto, maestro, cuando llegó a su casa, cuando le comunicó a su casa de que, pues, está bien todo lo demás, pero tengo en la mente ser escritor. Ahorita actualmente, si la gente llega a su casa después de estudiar o algo y dice, bueno, ¿qué quiero ser escritor? La familia primero te queda viendo como que no lo hagas, ¿no? En su caso, cuando hubo esa comunicación con su familia, de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por el camino de las letras, esto es lo que me gusta, sé que va a ser duro, va a ser difícil, o a lo mejor no lo sabía en ese entonces, pero ¿cómo fue en cuanto a su familia el recibimiento de decir, bueno, yo quiero hacer esto y creo que puedo hacerlo? Bueno, ahí sí puedo decir que no tuve nunca obstáculos. Yo sabía que estaba eligiendo un camino complicado, y por eso también decidí estudiar periodismo, porque me parecía que podía haber una combinación ahí. Les digo a veces a mis alumnos que hice un pacto, el periodista con el poeta, que cuando uno tuviera hambre, el otro lo pudiera alimentar. Y eso es lo que hice, es lo que he hecho a lo largo de más de 40 años. Hacer periodismo y hacer literatura. Eso es lo que entonces no hubo tanta, digamos, no hubo negativas, hubo apoyos, pero yo escondía los poemas que publicaba. Los poemas que aparecían en el Norte o en el Porvenir, yo no los mostraba a mi familia. Sí teníamos mucha comunicación. Yo les dije nada más que iba a estudiar periodismo, y todo lo demás era como una cosa así como oculta pero pública, porque pues finalmente aparecían en medios, pero lo que sí estaba seguro es de que iba a combinar esas dos tareas, digamos, pues ahora sí metidas de pata como había sido el periodismo y la literatura. Y bueno, ¿y cómo llegó al periodismo? ¿Qué le dio su primera oportunidad, si se acuerda, o de las primeras oportunidades que fueron significativas? Porque pues bueno, cuando estás en el periodismo, como dice, ahí te sustentas un poquito, ¿sí, no? ¿Cómo fue ese trayecto del Margarito Cuéllar como periodista?
para sustentar la poesía, O digamos? sea, yo decía, bueno, ya escribo, no voy a estudiar letras, voy a estudiar periodismo. Y eso también lo decidí después, es que ya estudié la licenciatura en periodismo, entonces no voy a hacer una maestría en periodismo, voy a hacer en otra cosa. Y así me la fui llevando con la maestría y con el doctorado, humanidades, artes y humanidades, porque yo pensaba que, bueno, pienso todavía que la poesía y el pensamiento están muy unidos, y yo creía que si ya traía la vocación de la escritura, pues yo tenía que seguir alimentando, pero que tenía que seguir enriqueciendo el espíritu y seguir aprendiendo. Y por eso abarqué como varios campos, y me parece que todos han enriquecido a la literatura, eso es lo que creo. Sí. Sí, y bueno, por ejemplo, cuando ahorita nos habla de que pues sí, de repente no difundía tanto la poesía, ¿recuerda el momento o cuál fue la situación en donde dijo, este poema sí, este sí lo quiero difundir, sí quiero que me conozcan por este poema? De los primeros poemas que diga, este sí, si quiero que me conozcan por un poema, aquí ya se me quitó así un poquito la entre comillas, pena, porque no es pena, pero es más que nada no querer difundir eso por situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál serían de los primeritos que usted diga, para si quiero que me conozcan por esto? Bueno, había escrito desde los 16, 17, 18, a los 20 tenía un poquito más de conciencia de lo que era la escritura. Por ahí, entre los 20 y los 26, o sea, tardé 6 años en decidirme a publicar el primer libro. Y eso fue porque Eligio Coronado, un incansable promotor, poeta, narrador, que todavía sigue promoviendo talentos jóvenes y de todas las edades, me insistía mucho en crear una colección de libros que los pagaba de su bolsillo, los cuadernos de Tinta Joven. Tinta Joven era el taller que yo había fundado con ellos en 1977, y en el 82, Eligio, en el 81, por ahí crea una colección de libros, y había publicado 3, a Pati Laborde, publicó Roberto Cruz Zúñiga, y luego ya decía que no podía, que tenía que publicar mi libro. Y yo me había regresado a Tampico nuevamente, y de allá le mandé el libro que se llama Que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros. Ahí justamente recogí esos primeros poemas, son como unos 30 y algo de poemas que escribí entre los 20 y los 26. Ahí es donde dije, esto puede ser. Claro, cuando se publicó el libro con ese título tan largo que nadie se acordaba, ni yo a veces me acuerdo, que el mar abra sus puertas para que entren los pájaros. ¿De dónde viene eso? El impacto que había tenido en Margarito de 9 años, que conoce el mar y que prácticamente pues el mar lo atrapa. Llego a Monterrey y digo, no, yo aquí qué voy a hacer, o sea, aquí no hay mar. Sí. O sea, yo no me regreso a San Luis, y para mí el mar de Tampico era lo que traía en mi cabeza, porque es lo que viví desde los 9 hasta los 16 años, y eso lo traía. Y entonces llego aquí y digo, no, aquí hay pura cerveza, ¿qué voy a hacer? Pero entonces me entretuve varios años caminando día y noche la ciudad, conociéndola, y todo eso lo plasmé en ese libro. Luego, ya siendo estudiante de comunicación, se crea una colección, que es Colección Árbol, el maestro Alfredo Gracia Vicente, y el primer libro fue el mío, que se llama Hoy no es ayer. Mi esposa me hace bullying, pues claro, hoy no es ayer, pues sí, luego. Pero ese es un verso de Góngora que dice, en esta hora frugal hoy no es ayer, y aún está muy lejos el mañana. O sea, Góngora, uno es autor de esa época, y la frase parece muy simple, hoy no es ayer. Sí. Eso fue el segundo. Y encierra mucho significado cuando te pones a pensarlo. Y bueno, menciona también, maestro, que en ese entonces lo que usted hacía estaba como que, ya viéndolo en ojos del presente, quizá no estaba, digamos, de la calidad que usted quisiera. ¿Cuándo fue y cómo fue que empezó a mejorar? ¿Cuándo sintió que empezó a mejorar en su escritura? ¿Fue por sí mismo? ¿Fue porque se rodeó de talleristas? ¿Fue porque empezó a leer más? Porque me menciona que no había libros en casa, y empezó a descubrir la literatura, digamos, ya en otra etapa de su vida. Desde la secundaria, el maestro de español me había mostrado ya a Neruda y a Lorca, esos fueron los de cajón. Y ya cuando llego a Monterrey trato de leer a Borges y no lo entendí, trato de leer un libro de Tennessee Williams que se llamaba Fuegos Fatuos, tampoco lo entendí. Entonces los vendía mejor porque no les entendía, la verdad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues
Yo creo que viene el primer premio nacional, en 1985 es el primer premio nacional, y entonces ahí dices, eso me aterroriza más porque es como más compromiso con la poesía. Y a partir de ahí viene una oportunidad de publicar en la UNAM. Creo que esa generación a la que yo pertenezco es la generación que tiene la posibilidad de desplegarse de la ciudad de Monterrey hacia otras partes del país, sobre todo hacia el centro. Ya lo había intentado la generación anterior, ya lo había intentado el grupo Catarsis y Apolo Dionis con el maestro Miguel Covarrubias y todo ese grupo que son los fundadores de la poesía contemporánea en Monterrey, y que son como los padres nuestros o nuestros hermanos mayores. Ellos ya lo habían intentado, pero los primeros premios nacionales sí vienen con mi generación, y luego ya los premios internacionales y los reconocimientos y las publicaciones fuera del país y las traducciones, ¿sí? Y no quiero decir que nosotros seamos los mejores, quiero decir que viene una apertura. Nos toca la época de oro de los suplementos literarios. En Monterrey había 3, 4, 5 4 suplementos, o 3 por lo menos, importantes en cada uno de los medios. Había en el país, no sé, 5 revistas importantes y otros 5 suplementos. Empezamos a tener acceso a todos esos medios, y eso pues nos permite como ver un poquito más allá a otros autores. Luego en el 99 tengo la oportunidad de ganar una beca para escribir un libro en Colombia, y ahí me conecto con los escritores latinoamericanos de países que visitaré en los siguientes 10 años, ¿sí? La siguiente década, y así se va aumentando los libros, creciendo las amistades y aprendiendo, porque aquí se sigue aprendiendo siempre. Muy bien, maestro. De todo el recorrido que nos ha comentado, ¿se acuerda de 3 figuras o personas importantes para usted que hayan hecho, digo, no sé si en algún momento usted en el camino de las letras sintió como que a lo mejor no era el correcto, en algún momento, digo, todos tenemos algún momento que dices, pues vamos bien, pero como que a lo mejor estoy equivocado? ¿Nunca sintió una duda o en algún momento en el que flaqueara esa visión que tuvo el Margarito de decir, yo creo que es escritor, en que las cosas se pusieron muy difíciles, en donde a lo mejor no salían muchas cosas y en donde hubo un impulso de alguien o de algo que lo llevara a superar eso? Más que impulso, una situación negativa. O sea, en la prepa me negaron un premio porque me decían que yo no podía haber escrito ese cuento, y ese cuento, y fue mi maestra de español. Pero bueno, yo creo que esas situaciones, por supuesto que yo había escrito un cuento, se llamaba El Topo se viste de fiesta, y era un cuento sobre las visitas conyugales los jueves al penal del Topo Chico, ¿sí? Era un cuento que tocaba ese tema, un cuento entre la crónica, la narrativa, porque claro, pues yo estaba todavía muy joven como para hacer algo así como los cuentistas que yo leía, pero sí me molestó mucho que mi maestra no creyera en mí. Pues eso sí bueno, por supuesto nunca guardé rencor, nunca nada, sino al contrario, saqué más fuerza. Entonces yo creo que debo de agradecerle justamente ese tipo de situaciones, porque eso es lo que le hace a uno como saltar más allá. O sea, no tanto hacia el éxito y esas cosas que son muy relativas, y el dinero también es muy relativo. Sí se ocupa, por supuesto, pero eso pues llega simplemente de otras maneras, ¿sí? Con la poesía, pero ya cuando menos lo buscas. Entonces, bueno, pues por ahí yo creo que esa experiencia un tanto amarga, como que me hizo sacar mis raíces potosinas, y los potosinos me dicen, tú has hecho lo que haces porque vives en Monterrey, y Monterrey son tercos. Es lo que me dicen. Yo no había asimilado eso, porque además pues, uno simplemente hace las cosas. Pero ellos me dicen, los potosinos tienen una raíz muy profunda para sobrevivir en una parte que no es la Huasteca, que es donde yo nací, y los regiomontanos tienen la otra parte, que es la terquedad. Entonces tú tienes esa raíz fuerte y tienes la terquedad de los regios. Yo no lo había pensado así, pero entonces habría que agradecer esa adopción regiomontana. Y maestro,
¿cuándo fue el momento, uno de los momentos que diga, este premio sí me sacó de onda o sí lo esperaba, pero realmente cuando me vi que lo gané dije, oh, eso sí, sí, no que no me la crea, pero fue quizá el dos más importantes, quizá el primero que lo movió y el último, digamos que ahora sí como que lo consagró en el decir, sí, ya llegué aquí y de aquí ya no me muevo y voy a seguir produciendo, ¿no? Bueno, son varios en realidad. El primero fue en 2003. Yo estaba en el Café Brasil, algunos de ustedes lo recuerdan, ahí en el centro, cerca del norte. Había acabado de verme ahí con Armando Alanís, este chico que hace las bardas, bueno, chico de 50 años ya, que hace acción poética, y no llegó. Entonces me puse a hacer un poema en una servilleta, que se llama Poema para formar un río, y lo mandé a un concurso de Radio Francia Internacional y ganó entre 900 poemas. Esa es una cosa rara que tiene la poesía. Si ha llegado Armando, a lo mejor no hago nada, entonces tengo que agradecerle a Armando que me haya dejado plantado. Después me quería que yo le diera una parte del poema por haberme dejado plantado, que le diera una parte del premio, pero no, simplemente... Ese 2014, fíjense cuántos años tuvieron que pasar. 2014, con Las Aves Felices, un libro publicado en España, con la Universidad de Nuevo León, el premio Bellas Artes para obra publicada, iberoamericano. Yo creo que ese sí me marcó más, ese y luego lo que ha sucedido en los últimos años. O sea, yo había publicado este libro en Sinaloa, lo mandé a un concurso de publicaciones porque no encontraba la forma de publicarlo. Se publica en Sinaloa, lo mandan los editores a Ecuador y gana el premio, el certamen de poesía hispanoamericano Festival de la Lira en 2019, con un monto importante, además, que era un premio que hacía cada 2 años. Entonces son cosas que yo no esperaba. Luego 2020, el premio ese de Juan Ramón Jiménez, que para mi suerte estaba cumpliendo 40 años de convocarse a habla hispana, y le habían duplicado el monto. Y me toca ganarlo, pero fíjense en qué situaciones. Ya estábamos en pandemia, la convocatoria se me había vencido, y dije, voy a ver si por la pandemia la ampliaron, y la habían ampliado, y entonces mandé el libro, y gana entre no sé, 1000 libros, entre 1000 libros gana eso. Y luego al año siguiente igual, el otro premio, Pilar Fernández Pellicer, entre 1200 libros, porque ya en la pandemia todo el mundo mandaba los concursos, y también toca ganar este libro, que además tiene la situación de haberse traducido algunos de sus poemas pues, a 33 idiomas, entre ellos los más raros que jamás yo pensé que pudieran aparecer. Entonces eso es lo que la poesía es sorpresa en todos los sentidos. Lo de los premios es otra cosa, porque no escribimos para ganar premios, sino para estar en contacto con el otro, para que el otro nos diga, aquí no me gustó. Podrá ser lo que nos dijo un alcalde en Ecuador una vez, había como 30 poetas de varias partes, y la gente sí nos aplaudía, y estábamos en la costa ecuatoriana. Dice el alcalde, pues ustedes serán poetas reconocidos en todo el mundo, pero aquí yo soy poeta y hago décimas. Y al alcalde de ahí le aplaudieron mucho más que a nosotros. Claro, pues así es la poesía. Es que estaba de local. No, pues bueno, como usted dice, maestro, pues a nosotros nos da mucho gusto el dar un pequeño recorrido, un breve recorrido, y pues bueno, ¿qué más que poder terminar estas letras en vivo? Para, si nos quiere compartir algo de su poesía, le dejo el tiempo que usted me diga. Sí. Y pues bueno, vamos a recibir ahora sí la poesía de Margarito Cuellar. Gracias. Justamente quisiera empezar con ese poema. Aquí vienen varios de los poemas viejitos. Vamos a ver. Esta es una antología que salió reciente en Bogotá. Se llama Heridas Luminosas que se quiebran. Y tenía que ser una antología, pues yo que he publicado 20 libros, y aquí tenía que hacer, como el libro tiene 72 páginas, tenía que hacer como unos 30 poemas de toda la selección, y realmente me resultó bastante complicado. Pero aquí vienen algunos poemas así de los viejitos, de justamente cuando era
ese vago que no sabía hasta dónde puede uno llegar, y además era activista político. Es decir, mi carrera en la Facultad de Comunicación la hice como en 6 años, porque no entraba a clase, o sea, me la pasaba en las asambleas. El último coletazo de estudiantes críticos que cuestionaban cosas, pues nos toca ahí. Y este poema tiene que ver con esos temas, está dedicado a María Belmonte, se llama Los Indomables. Dice: llevan la mano al aire, así cortan el paso de las bestias. Si les quitan la tierra, hilan su propio suelo. Si anochece dirán, bello es el día, en su traje de bastos. No los pisen, no los exterminen, no les laven el alma con clavos benditos. No aceptan oro a cambio de alabanzas, beben agua del arroyo, y el sol, muchacho manso, les colorea el tallo de los huesos. Esos eran los amados, mis amigos, los que queremos cambiar el mundo y no hemos renunciado todavía a ello. Lo cambiamos con el lenguaje, con la poesía, con la solidaridad, con la hermandad humana, con el sentido humanístico que tienen las artes, la educación. Este era un poema de amor, fíjense, de improvisación sobre un tema de Ezra Pound. Dice: es posible que ellos tengan mejores casas que nosotros, alguna alfombra persa, un baúl colonial, autos de modelo reciente. Quizá lleven el uniforme como una flor de paja del amor, disolviéndoles los huesos. Otros llevan cadenas de oro para ahorcarse. Se repiten amor de la noche al delirio, hasta que Dios en loros los convierte. Un frío de estambre nos visita. Domingo podría ser. Salud por despertar, por estar juntos. Y bueno, versos libres para parir un hijo. Mi hijo tiene ya 32 años, aquí estaba apenas, todavía no nacía. Dice: que no sea copia de mi nombre, ni de sus abuelos vivos o muertos. Que no cargue en el cuello la llave que prohíbe el pecado. Que elija el hombre o la mujer que a sus días corresponda. Su herencia es la ciudad de hombres muriendo, este país de abandonados, la piedra de los que no se rinden. Que corra y ande como pájaro ciego, conozca el sonido de las bombas, amanezca azorado por el rayo de la cerveza. Que ame de la flor su calidad de pasajera, encienda el cuerpo minado de su destino, vaya contra la muerte y anochezca, por Dios, un día de tantos. Y ya por allí de los 30 empieza uno a reflexionar sobre la vida. Eso se llama los años. Dice: cuando iban unos cuantos, era como llevar al hombro la rosa de los vientos. Uno volaba y en verdad creía en la existencia de los ángeles. Ahora que son tantos, me duelen, ya no caben, no sé cómo soportan el tañido del viento. Me gustaría invitarles un roncito y olvidarlos en medio de la noche. Voy a seguir un tiempo con la carga, los llevaré al asilo cuando ya no los quiera. ¿Quién sabe? A lo mejor los entierro en el jardín, a ver si me regresan al principio. Eso apenas eran 30, imagínense. Bueno, la idea de la poesía como celebración. Yo decía que mi poesía era como muy oscura, y entonces hice una antología para Colombia que se llama Poemas en los que nunca es de noche. Y aún así encontré que era oscuro. Muchas cosas, o más que oscuro, quizá como pesimista en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, también hay momentos en que la luz sale por ahí. Este se llama Cardumen. Dice: celebremos ahora que el día pierde su camisa de luces y una estela amarilla de gaviotas
es el signo vital de su presencia. Es tiempo de extraviarse en la selva de los nombres. Marísima, Babel, Limantia, Sulamita. Celebrar el verano la llama y sus muchachas, sus hermosas muchachas a la medida del corazón. A sumergirnos en el río del amor. Si alguien sale vivo, que lo cante. El que canta celebra. El que celebra sana las heridas del mundo con astillas de luz. Y ahí, déjenme ver si encuentro este poema, el poema ese de poema para formar un río. Había cosas que no salían bien y de pronto pues hay golpes y aunque uno quiera deprimirse como quiera, lo apachurran un poco. Y ese es el poema de la servilleta ahí cuando no llegó Armando Aramis, poema para formar un río. Con la saliva que gastan mis enemigos para injuriarme, construyo un río en el que navego por las noches con sus novias o sus hermanas. Con las piedras que me lanzan construyo la casa en la que vivo como rey. Si las pedradas siguen, haré un condominio, lo venderé y seré rico, mientras ellos ejercen su derecho a patalear de envidia. Con las balas que me disparan construyo un árbol de pólvora, al encenderlo nace la Vía Láctea. Con las palabras que me arrojan escribo mis libros. Al darse cuenta que en vez de enemigos son los mejores publicistas, exigen regalías. Agotado su almacén de palabras, balas, piedras, me declaran poeta nacional. Yo escribo poemas en servilletas, de chulo por las calles de una ciudad que ni siquiera es mía. Cuando mueran, sentiré que algo me falta. Como revertir lo adverso en el mismo poema, ¿no? Dice, ok, las cosas no salen como uno quiere, pero podemos revertirlas, ¿por qué no? ¿Verdad? Y esa era la idea por ahí. Angie, está por aquí Angie todavía, te mandé un mensajito en WhatsApp, si tenías por ahí algún poema de los traducidos en China, porque justamente esta es la otra situación de la que ya no alcanzamos a hablar, de que de pronto, por allí en un viaje a China en 2016, por una invitación que recibí, tuve la posibilidad, posteriormente de 2016 para acá, a que una cantidad de poemas considerables pues se publicaran allá. La mayoría no se han publicado ni en México ni en ninguna parte de América Latina, se han publicado solo allá. Y no les miento, sí, fácilmente son unas 20 publicaciones cuyos poemas se han publicado primero en chino y todavía no aparecen en español. Así es también el destino de la poesía. Si alguien encontró un poema, les podemos leer uno en chino y en español. Ángela es una de las traductoras más importantes. Ángela, por favor, de pie allí para que te conozcan. Ángela Toxin Fan es maestra del Centro de Idiomas, el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ella, bueno, ha traducido cantidad de poemas míos, casi un libro completo. ¿Sí? Y los poemas Mago escribió en China. Sí, como es así, conocimos personalmente, y Mago fue a China y escribió como un montón de poemas sobre China y sobre sus pensamientos y estos intercambios, y así le conocí personalmente y también conocí su obra, y como me dio mucho interés de traducirlo para que los mexicanos también conoce como un mexicano viajó a China y son como sus productos. Pero como mencionó Mago, que ya yo he publicado en varias revistas chinas, pero la versión española aún no está oficialmente publicada. No tengo el archivo, pero sí. Bueno, vamos a hacer un yo sí tengo pacto. una página en Facebook. No, vamos a hacer un pacto. Podemos hacer más adelante, bueno, si nos dan la oportunidad,
de hablar un poquito de la literatura mexicana en China. Más adelante Angie puede traer a sus alumnas y dar una muestra de danza chinas y podemos leer unos 4 o 5 poemas en español y en chino, si nos dan esa oportunidad. Lo hacemos en algún momento del año. Y bueno, voy a terminar con un poema. Déjenme ver si lo encuentro. Este es mi libro más colombiano. Debería ser un libro mexicano, escrito en México, por supuesto, pero como producto de esos viajes a Colombia. Y ese es el que ganó ese premio en España. Y tiene una serie de poemas sobre los parques. Me da mucha nostalgia con la pandemia, porque ustedes pasábamos por un parque y una cinta amarilla allí. Sí. ¿Cómo? O sea, no podemos disfrutar de nuestros parques. Nos podemos contagiar en un parque. Y ustedes iban por Morelos y en las bancas ahí no nos podíamos sentar porque había una cinta amarilla que nos separaba. Gracias. Había una cinta amarilla que nos separaba y eso pues como que... Entonces justamente yo había hecho una serie de poemas sobre los parques y voy a buscarlos. Aquí se llama Memorial de los Parques y voy a leer un par de poemas nada más. Quiero leer, de hecho nada más uno, justamente por el tema del amor. Se llama Poema de los que aman en los parques. Hay poemas de los que mueren en los parques, poemas de los que dibujan en los parques, poemas de los que escriben en los parques. Son como 10 poemas, todos escritos en Bogotá, la mayoría, en un viaje por ahí, 2017, 18. Dice: no les preocupa la densidad del bosque. Para los que aman en los parques, el bosque es un desierto y a veces es el mar. Desnudos por las dunas lunares, si el bosque es un desierto, y si el bosque es el mar, se arrojan ciegos a los acantilados los que aman en los parques. Para los que aman en los parques, la otra orilla no existe, el mar no tiene fondo y aprenden pronto el arte de los peces. Caminan sobre el agua sin hundirse y cuando encuentran a otros que como ellos se aman en los parques, comparten la música del bosque y anidan en las ramas y procrean hijos verdes. A los que aman en los parques, la lluvia los bendice y los enseña a cazar a las bestias del tedio, a contar piedras, a masticar gorriones y a no morir de nada. Los que aman en los parques encienden fuego con los ojos cerrados, florecen todo el tiempo, se alimentan de hongos y lombrices y no les faltan corazones atravesados por flechas en la corteza de los árboles para volverse a ver. Ahora que el amor está lejos, la lluvia no cesa y la noche trae notas de más, encenderé una fogata en el parque y si me recuesto en la hierba, tal vez mi sueño sea feliz y el aire del domingo me confunda con uno más de los que se aman en los parques. Muchas gracias. Y bueno, pues ya escucharon a Manuelito Cuellar. ¿Dónde podemos conseguir, aparte en todas las librerías, aquí su trabajo, maestro? Es demasiado optimista las librerías. Justamente se me olvidó traer un libro que se llama En el Hotel de la Vida todos somos extranjeros, que está en Gandhi. Ese es el más reciente, se publicó en Ciudad de México. Es el más reciente y el único tal vez que pudiera estar, está en Gandhi, en las librerías de Conarte. Los demás están regados por ahí en algunas partes del país. Y en mi página pues hay algunas cosas, www.cuellarletras.com, ahí, y en Facebook y en la librería Cartridge, que me dejan algunos para venderlos también. Sí. Voy a dejar, traemos por ahí para dejar algunos, sí. Creo que ahorita estamos viendo esa decisión, vamos a tener aquí libros si nos dejan. Claro, tenemos aquí algunos, otros en la librería itinerante que está en el centro. Muy bien. Y otros acá en la librería del TEC, donde está Cuitlavo Quiroga, esta nueva que se acaba de abrir. Ahí en esos tres lugares y los que están en Gandhi. Muy bien, pues ya saben, el maestro hay que seguirlo, hay que apoyarlo. Y pues un fuerte aplauso para Manuelito Cuellar.
Bueno, pues así despedimos Letras en Vivo. Un aplauso también para Norma Rofe. Alejandra Bueno. Sonia Mailén. Y para punto y coma, por cierto. Nos vemos en el próximo Letras en Vivo.